Vamos a reconocer a nuestros patrocinadores: Grupo de Acción Legal para Agricultores, Asociación de Mercados de Productores de Minnesota, Asociación de Agricultura Sustentable, Universidad de Minnesota, Departamento de Extensión, Instituto para la Agricultura Sustentable de Minnesota, Sindicato de Agricultores de Minnesota y SER Agricultura Sustentable, Investigación y Educación de la región norcentral. Gracias a todos aquellos que nos ayudaron eh, a dar a conocer el programa. Soy Jane Jewett con el Instituto de Minnesota para la Agricultura Sustentable. Voy a manejar la parte tecnológica. Luego tenemos a Megan Roberts con la Universidad de Minnesota Extensión, Stephen Carpenter con Grupo de Acción Legal para Agricultores y Lindsay King con Grupo de Acción Legal para Agricultores son nuestros ponentes, y todos se conocen muy bien la información y estamos ansiosos de escuchar lo que tiene que compartir acerca del programa de préstamos parte uno y 2. Adelante. Muchas gracias, Megan, por esa presentación. Antes de meternos en los detalles del programa de préstamo primero y segundo, pensamos que tendría sentido hacer un repaso rápido acerca de los programas de ayuda por desastre que están disponibles ahorita, y luego comparar eso con el programa PPP. Tal vez recuerden que en este verano y otoño el programa de asistencia alimentaria por coronavirus 1 y 2 existía. Ese es un programa a través de la Agencia de Servicio Agrícola, y habría que registrarse en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en un centro de servicio legal. El periodo para CIFEP 1 y 2 está vigente. Son modificaciones al rango de pagos para el programa CIFAP 1 y 2. El periodo de registro y fecha límite es de ahorita hasta el 26 de febrero, y CIFAP 1 y 2 los pagos están suspendidos a través de una revisión de las reglas. No sabemos cuándo van a comenzar, pero sí sabemos que para el 26 de febrero sigue siendo la fecha límite para ese programa. Hay otro programa en la Agencia de Servicio Agrícola para el programa de pérdida de calidad. Eso está hasta el 5 de marzo. Más información para los dos programas está en el portal principal del servicio a agricultores, que es farmers.gov. El programa PPP 1 y 2, eso es de lo que vamos a hablar en la siguiente hora, pero eso va a estar disponible para registro hasta el 31 de marzo. Lindsay, cuando ella hable, va a meterse más en los detalles de la solicitud, y vamos a repetir esta fecha límite al menos una o dos veces a lo largo de este programa, pero el 31 de marzo es la fecha límite para el programa PPP primer y segundo préstamo. La SBA continúa ofreciendo el préstamo por desastre económico. Esto se puede confundir con el programa PPP y EIDL. El programa EIDL es un programa separado, es un programa de préstamo que no se puede condonar, y eso se ha ampliado debido a COVID hasta el 31 de diciembre del 2021. El CIFAP 3 es algo de lo que no conocemos los detalles, y es importante saber que CIFAP 3 es un programa distinto de CIFAP 1 y 2. Y como mencioné, eso está hasta el 26 de febrero, pero en realidad no tenemos los detalles: cuándo y cuánto es lo que va a pagar el CIFAP. Entonces vamos a meternos a los detalles del programa PPP 1 y 2. Rápidamente, el programa de protección a la nómina es algo que se creó por la Ley de Asistencia, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus. Es difícil creer que comenzamos este procedimiento hace 11 meses. El primer programa PPP no fue finalmente muy distinto de lo que tenemos ahorita. El programa PPP es un préstamo condonable para pagar 2 meses y medio del valor de la nómina, que incluye a los agricultores que hayan sido afectados por COVID-19. Aunque el punto crítico de ese programa, esos 2 meses y medio de gastos de nómina, siempre ha sido el mismo desde que comenzó en abril y marzo del año pasado. Ha habido modificaciones. El más importante sucedió al final
diciembre del 2020 y vamos a enfocarnos en cuáles fueron esos cambios y cómo es que puede continuar accesando a los dineros de PPP hasta el 2021. Como mencioné, el programa de protección a la nómina es distinto del programa por préstamo por desastre económico. El programa PPP es condonable, significa que si utiliza los recursos para los gastos autorizados, puede solicitar que el préstamo se condone al final del periodo de cobertura. Y el préstamo por desastre económico no va a ser condonable. Es un programa de préstamo que tiene tasa de interés muy favorable y es una opción para pequeñas empresas que hayan sido afectadas por COVID, pero será un préstamo que sí tendrá que pagar a la administración de pequeñas empresas, Small Business Administration. Ahora, debido a que en diciembre del 2020 tenemos dos tipos de PPP, se han llamado primer préstamo y segundo préstamo. El primer préstamo todavía se puede solicitar si no ha recibido el préstamo PPP anteriormente. Eh, si no ha recibido el préstamo PPP anteriormente o si puede incrementar la cantidad del préstamo utilizando sus ingresos brutos en lugar de ingresos netos, va a querer comenzar con el primer préstamo. Si ya ha recibido anteriormente el préstamo y se aseguró de que no califica para que se aumente la cantidad de préstamo de su primer préstamo, puede solicitar el segundo préstamo. El segundo préstamo tiene requerimientos especiales. Hay que demostrar por lo menos un 25% de reducción de los ingresos en por lo menos un trimestre del 2020 comparado con el 2019. Hoy vamos a hablar acerca del primer préstamo y el segundo préstamo. Solo vamos a dividir las categorías si hay reglas distintas basadas en si es el primero o segundo préstamo. Si las reglas siguen siendo las mismas, sin importar si es primero o segundo, vamos a referirnos a PPP en general. Una de las cosas que tratamos de hacer durante este seminario eh, es desmentir los rumores acerca del programa COVID. Uno de los mitos es que no puede solicitar si tiene ingreso neto muy bajo o ingreso negativo de la granja. Esto, de hecho, fue un poco el caso en las versiones anteriores de PPP, significando que si tenía ingreso neto negativo, no podría calificar si no tenía empleados. Y si tenía ingreso neto muy bajo, tal vez no valdría la pena que tuviera que hacer el trabajo del proceso. En esta nueva versión del PPP, a aquellos que presentan el anexo F, generalmente son agricultores, pueden solicitar utilizando su ingreso bruto. Vamos a hablar más sobre eso. No piensen que el programa PPP no es para usted simplemente porque tiene ingreso neto negativo o muy bajo. Puede solicitar el programa aun si no tiene empleados, porque lo puede hacer como una persona, un trabajador independiente, y usted solicitaría el reembolso de compensación para propietarios. Entonces, si esto está diseñado para las pequeñas empresas de cualquier tamaño, desde muy pequeñas hasta un máximo de lo que permite el gobierno de los Estados Unidos como pequeñas empresas. Y yo he visto personas que han solicitado el programa que tienen cientos de miles de dólares en ingresos. No necesita ser un productor grande para pedir el préstamo. Tal vez no quiera tener deudas, mientras que es cierto que el PPP es un préstamo, es condonable y la mayoría de las personas, si cumplen con las reglas, van a poder hacer que el préstamo se condone. Y luego finalmente dicen que no es mucho papeleo. Eso es cosa de opinión de cada quien. Usted tendrá que darse respuesta a sí mismo. Pero la mayoría de los agricultores que han hecho la solicitud piensan que no fue demasiado trabajo. Y con esto se lo dejo a Lindsay, quien se va a meter mucho en los detalles acerca de la solicitud del préstamo. Bien, gracias Megan. Hola a todos, mi nombre es Lindsay King, trabajo con el Grupo de Acción Legal para Agricultores junto con Steven. Voy a repasar
los requisitos para calificar, sin importar si está solicitando por primera ocasión el préstamo o si, por decirlo así, es su segunda vuelta al ruedo. Y un par de cosas preliminares. Voy a tratar de hablar de esto en general porque si me meto mucho en los detalles creo que se va a poner muy complicado, pero sí les invito a que utilicen el recuadro para hacer preguntas. Si es que tienen preguntas específicas, trataremos de responderlas. La otra cosa que quiero decir es más bien como un consejo. Se puede poner un poco confuso con las nuevas leyes que tenemos. Ahora tenemos dos versiones del programa. Entonces, conforme lo vayamos repasando, la mejor manera de mantener las cosas en orden es tener una idea ahorita de cuál es el préstamo que va a pedir. Si es la primera parte, entonces ponga atención a las reglas de la primera parte. Si esta es la segunda vez que pide el préstamo, ponga atención a las reglas del segundo préstamo. Entonces nada más hagan preguntas conforme se le ocurran. Para comenzar, hay varios requisitos básicos que aplican en general para los préstamos, el primero y el segundo. Y eso es qué tipo de negocios se califican para estos préstamos. Hay mucha variedad de estos negocios. Existían las categorías desde el que comenzó el programa, a negocios tribales sin fines de lucro. Puede ser productor, granjero o ganadero, puede ser trabajador independiente, propietario único o contratista independiente. Todos esos negocios califican. Además, la ley de ayuda económica que se aprobó en diciembre de 2020 agregó nuevos negocios que ahora califican por primera vez. Estos son cooperativas de vivienda, organizaciones 501c6, organizaciones de promoción de destinos turísticos, y luego hay ciertas organizaciones noticiosas. No sé cuántas de esas se apliquen para este grupo, pero quería señalarlo. Entonces son los tipos de negocios que califican. En general hay que tener menos de 300 empleados. Si está solicitando el primer préstamo, el máximo pueden ser 500, pero de nuevo no creo que esa parte va a ser importante para este grupo. Entonces yo recordaría que son menos de 300 empleados. Otra cosa importante de los requisitos es que necesita haber tenido su negocio en operaciones al 15 de febrero del año pasado. Pero una advertencia, como mencionó Megan, los patrones por temporada califican. Vamos a decir que tiene un tipo de ese negocio y no estaba en operaciones el 15 de febrero del 2020. Todavía puede pedir el préstamo si estuvo en operaciones por cualquier periodo de 12 semanas entre el 15 de febrero del 2019 y el 15 de febrero del 2020, para tomar eso en cuenta. Finalmente, la regla en general es que solo puede solicitar una vez para el primer préstamo y una vez para el segundo préstamo. Y al final de mi participación voy a mencionar una excepción que aplica si está tratando de solicitar por algunas excepciones limitadas que para aquellos que pueden pedir un recálculo del primer préstamo. Eso lo tocaremos después. Ahorita solo hay que recordar que se puede pedir una vez para cada cual, y un aspecto importante de eso es que si tiene un préstamo el primero, no puede recibir el segundo préstamo hasta que haya utilizado por completo los recursos del primer préstamo. Entonces creo que eso es importante. Bien, creo que estamos listos para pasar a la siguiente diapositiva, que habla específicamente con las reglas para el segundo préstamo. Entonces, esto es solo para el segundo préstamo y como mencioné, hay que ya haber recibido el primer préstamo y habría que utilizar los recursos todos para los gastos autorizados, y todos los recursos deben haberse usado para el momento, y aquí es donde se pone complicado, para el momento en que se emiten los recursos del segundo préstamo. Es este periodo en donde usted puede que piense que puede utilizar los recursos para las siguientes semanas. Podría solicitar el segundo préstamo ahorita, asumiendo que los recursos no le van a llegar antes de ese tiempo. Yo diría que nada más hay que hablar con el prestamista para trabajar con los tiempos, pero en general no solicite el segundo préstamo hasta que haya utilizado el primero. El otro requisito es que
Es repitiendo lo que dijo, eh, hay que poder demostrar una reducción de ingresos de por lo menos 25% del 2020 comparado con el 2019. Un par de puntos adicionales en esto. La SBA ha creado unas reglas que le permiten demostrar que hubo esta reducción de varias maneras. Entonces, si no estuvo en operaciones para los 4 trimestres del 2019, hay diversas maneras en que puede utilizar, que puede escoger cualquier trimestre del 2020 para comparar con trimestres del 2019. Si tiene preguntas sobre esta regla, yo diría que haga la pregunta en la parte de preguntas y respuestas. La otra parte importante que quiero señalar es que está en un negocio en donde generalmente no mantiene registros cada trimestre, sino más bien anual. Se puede utilizar la declaración anual para el 2019 y 2020 para mostrar la reducción de 25%. Eso puede ser útil para algunas personas que presentan su anexo F, por ejemplo. Entonces esas son las reglas generales para calificar. Enseguida vamos a hablar brevemente sobre algunas de las cosas que tal vez hagan que no califique. Hay más reglas de las que yo tengo anotadas aquí, pero estas son las más importantes. La primera es que no califica para un préstamo si estaba en incumplimiento en cualquier préstamo federal. También no puede solicitar el préstamo PPP si está participando en actividades ilícitas bajo ciertas reglas, si está encarcelado o bajo libertad probatoria. La SBA también dice que si usted es empleador de trabajo doméstico, que si tiene una cuida niños, no puede solicitar un PP, un préstamo PPP. También ciertas quiebras, y yo creo que lo importante con esto es que si no califica es solamente porque está involucrado actualmente en una quiebra o está participando en una quiebra antes de que se den los recursos. Entonces, si estuvo en una quiebra hace tiempo, pero ya lo resolvió, eso no lo limita para pedir el préstamo. Esto es más bien para las quiebras en este momento. Finalmente, si su negocio ha cerrado las puertas permanentemente, no califica para un préstamo PPP. Esto no es algo en donde cerró temporalmente, pero tenía la intención de volver a abrir las puertas. Es una historia distinta. Es solamente en casos de que si cerró las puertas y no piensa volver a abrir. Finalmente, solo quiero hacer constar que hay algunas reglas eh, que también aplican para el segundo préstamo. No me voy a meter mucho en los detalles de eso, pero una que puede que sí o no afecte a las personas es que si tiene un negocio que tiene mucho que ver con cabildeo o actividades políticas, no calificaría. Y luego hay algunas, yo diría, como más oscuras que tienen que ver con relaciones con China y cosas de ese tipo. Entonces, si tiene preguntas sobre no calificar, háganoslas en la sección de preguntas y respuestas. Bien, entonces vamos a avanzar, vamos a imaginar eh, que califica, tiene negocio y piensa que califica. La siguiente pregunta es: ¿en qué se puede utilizar el préstamo? Y esto es importante porque la SBA le puede pedir que pague cualquier cantidad del préstamo que no utilice o que usó para un propósito no autorizado. Entonces, si está considerando solicitar, yo pensaría si estos recursos se pueden utilizar para los gastos que están listados aquí. La primera categoría son gastos de nómina. Y si la intención del programa de préstamos es ayudar a pagar algo de esos costos, esto puede incluir sueldos, salarios, propinas, una variedad de compensaciones. La cantidad de la compensación está limitada a $100,000 al año por empleado. No sé si eso le afecta a alguien aquí. El otro tipo de cosas que se incluyen en nómina son cualquier tipo de cobertura de seguro de salud, incapacidad, visión dental. Eso está cubierto, jubilación, prestaciones, vacaciones, todo eso se incluye en la categoría de gastos de nómina. Además, si trabaja por su propia cuenta, y también Megan mencionó esto, básicamente las reglas están diseñadas para crear
una reposición de la compensación del propietario. Usted puede utilizar los recursos para sus propios ingresos y sueldos. Más tarde hablaremos de cómo se calcula esto. También hay una variedad de gastos de empresas. Esto incluye gastos de hipoteca, renta, pueden ser edificios o espacios de trabajo, y también gastos de servicios públicos, electricidad o internet, por ejemplo. Lo importante con estos gastos es que la obligación de tener esos gastos debió haber existido al 15 de febrero del 2020. Y quiero decir que vamos a decir que está rentando el edificio donde trabaja. Ese contrato de arrendamiento tenía que haber estado en existencia antes del 15 de febrero del año pasado. Igual para todos estos tipos de gastos de negocios. Y también esta es un área en donde la ley de ayuda económica del diciembre del año pasado amplió el programa, y ahora hay 4 categorías adicionales de gastos en donde puedo utilizar el dinero del préstamo. Estos son lo que ellos llaman gastos de operaciones o gastos operativos. Esta categoría se refiere a cualquier tipo eh, de aplicación que ayuda con sus operaciones. Puede ser programas de computadora, que puede ser ventas para facturación, puede ser contabilidad para una variedad de operaciones de su negocio. También puedo utilizar los recursos del préstamo para pagar daños en las propiedades. Específicamente esto es para daños por vandalismo que haya ocurrido debido a los disturbios públicos del 2020. Y lo importante de esto es que el préstamo solo va a pagar esos gastos si, por ejemplo, su seguro no los paga. También hay una variedad de lo que la SBA llama gastos de proveedores. Estos son gastos que son esenciales para las operaciones de su negocio y gastos para los cuales había un contrato o una orden de compra ya existente. Entonces debió haber estado en existencia el contrato. Finalmente la SBA ha creado una categoría que ellos llaman protección para gastos del trabajador, y estos cubren gastos operativos y de capital para cosas que necesitaba haber hecho con tal de estar respetando cualquiera de las regulaciones que tienen que ver con COVID-19, para seguridad del trabajador, del cliente o de distanciamiento social. Pero yo creo que es muy importante tener esto en cuenta, en qué se puede gastar este dinero, y como Steven va a mencionar un poco más tarde, cuando se trate de si su préstamo se puede condonar al 100% o no, parte de eso se va a determinar en cómo es que se utilizó el dinero. Entonces asegúrese que utilice el dinero para los motivos que están aprobados. Eso es importante. Entonces con eso repasamos las reglas básicas para calificar más importante. Lo siguiente que pregunta la gente es, bueno, ¿cuánto me va a tocar y cómo voy a calcular cuánto va a ser el préstamo? La regla general, y Megan lo mencionó al principio, es que el programa está basado en diseñar un préstamo que sea más o menos 2,5 veces el gasto de nómina promedio, o para trabajadores independientes sería 2,5 veces eh, la reposición de su compensación del propietario. Y lo que mencionó Megan para el anexo F, la manera en que están viendo este compensación es la línea 9 del anexo F. Ese es un cambio significativo porque trata de el ingreso bruto. Ese es un cambio importante que estamos pensando va a ayudar a muchos granjeros para calificar en este programa. Si usted presenta el anexo F, van a ver el ingreso neto, la línea 31 del anexo C. Nada más quería señalarlo. Entonces ahora voy a tratar de repasar algunos ejemplos de cómo el préstamo se puede calcular, y voy a hacerlo lo más simple que sea posible.
Entonces, la primera categoría es lo que vamos a hablar acerca de una persona que trabaja por su cuenta. Es básicamente un empresario independiente. Este cálculo va a aplicar para el primer y el segundo préstamo. Lo que usted haría si fuera trabajador independiente sin trabajadores para calcular el préstamo, primero va a poder escoger ya sea el 2019 o el 2020, el anexo F o el anexo C, si eso es lo que presenta. Este es un cambio. Antes se enfocaban en el 2019, pero ahora puede escoger. Lo importante es que cuando está seleccionando un año hay que utilizar todos los datos de ese año. Entonces no puede como escoger algunos del 2019 y otros del 2020. Una vez que haya seleccionado cuál anexo F de cuál año es el que va a utilizar, simplemente va a ver esa línea 9 para el ingreso bruto, lo va a dividir por 12, que sería igual a lo que la SBA está diciendo que sería su ingreso bruto mensual en promedio, y luego lo va a dividir por 2.5. Eso es lo que sería el monto del el préstamo. El único detalle es que ese cálculo aplica para el primer y segundo préstamo. La única diferencia es que si esta es la primera vez que está solicitando el préstamo, está solicitando el primer préstamo, si usted quiere y si tiene algún saldo pendiente o alguna cantidad eh, pendiente de pago de un préstamo idle al 31 de enero al 3 de abril, puede agregar esa cantidad para refinanciar ese préstamo al primer préstamo. Esto no aplica para el segundo préstamo porque se supone ya tuvo la oportunidad de haber hecho esto, pero eso es solamente una opción. Entonces tenga eso en cuenta. La siguiente que vamos a ver es, estaba pensando en pensarlo, no, porque es un poco eh, truculento. Voy a hacer lo mejor que pueda. La siguiente es que si es empresario independiente, pero sí tiene empleados, tal vez tiene 2 o 3 empleados en su granja, ¿cómo va a calcular la cantidad de préstamo? Lo primero es que va a escoger ese anexo F del 2019-2020 y luego va a necesitar calcular la cantidad de la nómina. Y lo que quiero señalar aquí es que traté de simplificarlo aquí, pero la SBA tiene muchos detalles y podemos dirigirlo a recursos donde le dicen exactamente cuáles líneas del anexo F hay que ver y cómo es que se obtiene el cálculo preciso. Pero lo que quiero señalar es que la SBA está tratando de calcular las dos cosas, su ingreso como empresario independiente, así como el hecho de que está pagando a los empleados. Entonces, lo que ellos han creado es que están observando 3 categorías de cosas para determinar su nómina. La primera es la diferencia entre su ingreso neto, su ingreso bruto de la línea 9 y luego agrega las 3 líneas del anexo F, 15, 22 y 23. Esa es la primera categoría y debería representar el reemplazo de la compensación del propietario, restándole los pagos a empleados. Quieren que eso sea solamente el pago a usted. Enseguida tenemos todos los gastos normales de nómina para empleados, aportaciones, que, que contribuya a las categorías de cobertura de salud y dental y visión y de jubilación. Entonces, esa es la primera cosa. Luego, lo que hace es que una vez que calcule esa cantidad y podemos darle más recursos para hacer eso, pues vamos a tratar de calcular cuál es el préstamo. Va a tomar esa cifra, la va a dividir entre 12 para sacar la nómina promedio mensual y luego lo multiplica por 2.5. Eso le va a dar la cantidad de la cifra del préstamo. Igual aplica que si está solicitando el primer préstamo, también puede refinanciar parte del préstamo idle que haya recibido el año pasado si así lo quiere. Ojalá esto se haya más o menos entendido. Y finalmente vamos a hablar de uno más fácil, y eso es si usted está solicitando como patrón de temporada un primer o segundo préstamo. En esto lo importante es que usted puede escoger cualquier periodo de 12 semanas entre el 15 de febrero del 2019 y el 15 de febrero del 2020, y luego va a tomar el gasto
mensual en promedio, lo voy a multiplicar por 2.5, ya están entendiendo la tendencia, y luego va a tener la cantidad del préstamo PPP. Y de nuevo lo puede refinanciar el parte del préstamo idle si este es el primer préstamo que pide para el PPP. Esto es los detalles en generales acerca de cómo se hace el cálculo. La última cosa de la que yo voy a hablar, o por lo menos mencionar rápidamente, hay este aspecto de los cambios al programa PPP que en casos muy específicos le permiten a algunas personas que ya habían recibido un préstamo PPP y que bajo las reglas de la SB, si ya habían recibido un préstamo PPP, le están llamando un primer préstamo. Entonces, si ya recibió eso, hay ciertas circunstancias bajo las que puede solicitar que le aumenten el préstamo si le permiten las reglas nuevas, o puede volver a solicitar el préstamo. Voy a hablar sobre esto muy rápidamente y luego hagan preguntas si las tienen. Lo primero y lo más importante es que si usted es productor o granjero que sí calificaba para el préstamo el año pasado, pero ahora bajo las nuevas reglas que permiten el ingreso bruto, ahora le permiten un préstamo más de mayor cantidad, puede solicitar un aumento. Igual aplica para patrones de temporada. Solicitó el año pasado, lo recibió, pero ahora ve las reglas y se da cuenta, ahora que puedo seleccionar con qué periodo de 12 semanas me pueden dar más, también puede solicitar ese incremento del préstamo. También hay una regla que le permite a las sociedades que anteriormente no contabilizaban la compensación al socio, pueden solicitar un incremento. Y luego un par de reglas más oscuras. Si recibiste un préstamo pero decidiste no aceptarlo en su totalidad o regresaste en parte, puedes solicitar un aumento hasta la cantidad que se te había autorizado al inicio. Entonces esas son las circunstancias bajo las cuales puede pedir un incremento de la cifra, y luego hay una situación en donde de hecho puede volver a solicitar el primer préstamo. Esto es bajo las nuevas reglas, y esto es que si por algún motivo usted recibió o lo aprobaron un préstamo el año pasado, pero regresó el préstamo al 100% antes del 27 de diciembre del año pasado, creo que esa es una situación más rara, pero si fuera el caso, esta es la única ocasión en que puede volver a solicitar el primer préstamo. Lo importante a saber es que hay que utilizar el mismo prestamista que se utilizó la primera vez, y solamente el prestamista puede presentar la solicitud que es como trabaja el programa en general. Lo que le aconsejo es que si usted cree que califica, es comunicarse con el prestamista y trabajar con ellos. La única otra cosa que quiero mencionar es que tome en cuenta que la regla en donde usted no puede recibir el segundo préstamo hasta que haya utilizado los recursos del primer préstamo aplica para cualquier aumento. Si usted está solicitando o solicitando un incremento, no va a poder obtener recursos del segundo préstamo hasta que haya utilizado todos los recursos del aumento. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces yo creo que eso es todo en cuanto a la categoría de requisitos. Lindsay, sé que hemos hablado de esto en otra parte, nada más quiero agregar que con la elegibilidad para que aumente la cifra del primer préstamo, no pudiste haber recibido la condonación antes del 27 de diciembre. Entonces, si solicitaste la condonación y la recibiste en el 2020, desafortunadamente no calificas para aumentar el préstamo de la cantidad del primer préstamo, pero sí puedes pedir el segundo. Entonces, no sé si vamos a esperar a preguntas hasta el final. Tenemos muchas preguntas que están llegando y no tenemos mucho tiempo que nos queda de la presentación. Creo que deberíamos seguir y contestamos al final. ¿Les parece bien? Jane. Sí, he estado acumulando las preguntas conforme van llegando. Steven ha estado contestando algunas. ¿Por qué no continúan con su presentación para no sacarlas de ritmo? Y luego, sí, hay muchas preguntas, vamos a llegarles.
Bueno, entonces vamos a seguir. Ojalá estamos contestando algunas de las preguntas con lo que presentamos esta información. Esta sección la vamos a repasar rápidamente porque Nancy ya hizo muy buen trabajo, un excelente trabajo de guiarnos por la solicitud. Generalmente, estos son los formularios que hay que llenar para la solicitud. El anexo F 2019-2020 debieron haber tenido que llenar el anexo C si lo utilizan. Si tuvieron empleados agrícolas, generalmente están presentando esa información a través del formulario 943 de Hacienda. Si hacen aportaciones antes de impuestos, eso también puede ser útil si tiene empleados. Y la página de internet de la SBA, hay mucha información ahí. Si pueden encontrar la información, es muy útil. La SBA hace muy buen trabajo en explicar las cosas. Les invito a que la gente visite la SBA. Y sabemos que los prestamistas saben mucho acerca del programa. No estamos al principio del programa. Ellos también son muy útiles. He escuchado que para el segundo préstamo algunos de los prestamistas son los que inician el contacto con los agricultores, no al revés. Los prestamistas también pueden ser un muy buen recurso para llenar la solicitud. Entonces, sin empleados, si tú eres de los que no presentan el anexo F, entonces la línea 34 era muy importante, pero las cosas han cambiado y Lindsay lo mencionó y ahora en mi círculo rojo aquí hemos señalado la línea 9, porque si no tienes empleados y llenas el anexo F, ahora estás buscando el ingreso bruto. Si tu ingreso bruto es más de $100,000, ya llegaste al máximo. Y luego dividiéndolo por 12, multiplicando por 2.5, si es menos de 100,000, tomas esa cifra exacta que viene de la línea 9. El anexo F también va a tener otra información que va a ser útil, como tu número de identificación de patrón o tu número de seguro social. Y luego con empleados para el formulario 943 puede ser muy útil, pero con el anexo F también tienen mucha de esa información en la línea 15, la 22 y la 23. Ahí es donde hemos hecho el círculo. Esta información la pueden encontrar en la página de la SBA y como mencioné, muchos de los prestamistas también les pueden ayudar. Entonces vamos a hacer unos cálculos. Si la línea 9 del anexo F fue de $113,000, tuvimos ingresos brutos. Y si no tienes nómina por empleados, entonces es sencillamente analizar nuestro ingreso hasta 100,000 dividiendo por 12 multiplicando por 2.5 y el máximo que una persona sin empleados puede recibir para el préstamo es de $20,833. Esa sería la solicitud para el préstamo y solicitaría esa cifra. Bastante sencillo. Esto es en oposición al cálculo antiguo, en donde antiguamente si la línea 34 de la anexo F era de 42,000 porque tenemos $58,000 de gastos que habíamos deducido, tendrían que haber utilizado esa cifra que es menor de ingreso neto, hubieran recibido una cantidad más pequeña de préstamo. Si estas dos si estos dos ejemplos son el mismo o la misma granja, este agricultor puede regresar con el prestamista y solicitar un incremento al primer préstamo. La diferencia entre el préstamo y el nuevo préstamo ya ampliado. Y con esta información, la que Lindsay ya presentó, cuando se trata de la segunda solicitud para el segundo préstamo, primero hay que cumplir con todos los parámetros señalados para pedir el primer préstamo, utilizar los recursos y luego pedir el segundo préstamo. Luego tendremos que honrar las solicitudes que Lindsay ya mencionó, donde muestran la reducción del 25%, de por lo menos 25% de ingresos brutos, y esa información la van a pedir en la solicitud.
Esta es una pantalla de la solicitud de la SBA, pero sepan que los prestamistas pueden utilizar su propio formulario y muchos han creado su propio formulario en línea para el préstamo. Tal vez les pidan presentar información adicional para llenar los requisitos del prestamista, pero esto es lo mínimo que pide la SBA y van a necesitar que comprobarlo para que lo puedan aprobar para el segundo préstamo. Cuando estamos pensando en solicitar con éxito, van a encontrarse con que van a estar trabajando con prestamistas, no con la SBA. La documentación que necesitan, la información se va a encontrar en su declaración de impuestos del año anterior. Aun cuando el prestamista está utilizando su propio formulario, pueden ir a la SBA, a la página de internet, e incluso pueden llenar un machote de solicitud y eso les va a ayudar a conocer la información que van a ocupar con anticipación. Defiendan su elegibilidad. Yo sé que algunas de las preguntas que hemos recibido es cómo puedo trabajar con un prestamista o yo no he tenido mucho éxito con mi prestamista. Tal vez hay que trabajar con un prestamista distinto, aunque como mencionó Lindsay, si ya comenzó el proceso con un prestamista hay que terminar con ese para el primer y segundo préstamo. Y finalmente no esperen hasta marzo. Es muy fácil ver una fecha límite y esperar hasta el último día. De ese tiempo suficiente como para llenar esta información. Creo que ya pasamos el punto en donde hay la idea de que el agricultor no califica. La mayoría de los prestamistas ahora entienden y trabajan con los agrícolas en este programa. Si no tienen una relación con un prestamista ahorita, eso puede ser mucho más difícil porque algunos prefieren trabajar con clientes ya existentes, tal vez no tienen solicitudes en el idioma suyo. Si ese es el caso, recuerde que hay muchos prestamistas que están buscando ayudar a la gente y hay organizaciones como nosotros y el Departamento de Extensión y otros que están ayudando con este seminario para tratar de ayudar a los agricultores. La SBA incluso ha creado un servicio de localización donde pueden buscar a los prestamistas que hay en su área. Eso está disponible en la página de internet. Y si todavía está pensando a dónde ir, si tiene amigos agricultores en su red, tal vez quieran decirle con quién han trabajado ellos. Tal vez sea una buena manera de saber que está en buen camino. Creo que estamos esperando que lleguen preguntas hasta el final y con esto le voy a dar la palabra a Steven, quien va a terminar antes de pasar a las preguntas. Hola, creo que tengo apagado el micrófono, creo. Bueno, vamos a asumir que tenemos el préstamo y ahora nos interesa calcular uh, qué es lo que vamos a hacer sobre la condonación porque nos gustaría asegurarnos de que este préstamo no se vaya a tener que pagar. Entonces veo que está la diapositiva de documentación, esto es bueno. Vamos a regresar a esto en un momento. Entonces, en general, como sabemos, tenemos este tipo de diferencia que es confusa entre el primer y segundo préstamo. Una cosa a recordar es que son más lo mismo. Entonces puede ser cierto que el segundo préstamo requiere un poco más de documentación para la condonación, pero en general las reglas son muy similares. La cosa es así. Recordará que hay una cosa que se llama periodo de cobertura, pero ese es el periodo en donde están gastando dinero, gastando el dinero del préstamo, y a eso le llaman periodo de cobertura. Entonces ese periodo de cobertura es importante para decidir qué es lo que se va a condonar y ese periodo comienza el primer día en que le dan los recursos y de hecho no puede esperarse para siempre para hacer eso, no puede, el prestamista le tiene que dar el dinero dentro de 10 días, entonces hay un poco de flexibilidad, pero básicamente poco después de que lo aprueban le van a dar el dinero y eso comienza el periodo de cobertura.
y a usted le toca escoger cuánto tiempo dura ese periodo de cobertura, siempre cuando sea de 8 a 24 semanas. Entonces usted puede hacerlo corto, 8, puede hacerlo más largo de 24, pero no más allá. Y es importante recordar que el primer y segundo préstamo eh, no pueden coincidir en sus periodos de cobertura. La primera gran pregunta es ¿qué tipo de gastos son los que se pueden condonar? ¿En qué puedo gastar dinero que eventualmente se pueda condonar? Lo que la SB hace es que fija una cierta cantidad de cosas en las que pueden gastar dinero y son muy parecidas a los criterios de elegibilidad, los que ya se mencionaron anteriormente. Entonces, la regla general es que si gastas dinero en la proporción adecuada en las cosas en las que se le permite gastar el dinero, siempre y cuando la mayor parte sea nómina, los préstamos se van a condonar. Entonces, la primera cosa importante en la que se puede gastar dinero y que califica para condonación es nómina. Para las personas que tienen empleados, eso pues se explica por sí mismo. O sea, tienes gastos de nómina que se incurrieron o están incurridos o se pagaron durante el periodo de cobertura. Eso significa que ya sea el patrón hizo el trabajo o usted les pagó. Entonces son sueldos, salarios, propinas, costos, prestaciones, vacaciones. Todo eso está eh, considerado gastos de empleado. Si es empresario independiente, hay algo que se llama reposición de compensación del propietario. O sea, no tienes que haberte expedido un cheque, pero si eres empresario independiente, vas a estar como en los gastos de nómina esencialmente en forma automática. Y eso se va a basar, como se describió anteriormente, ya sea en el anexo F o si usa el anexo C. En el anexo C está basado en los utilidades brutas del 2019 o 20, no más de $100,000 al año. Entonces, si eres empresario independiente, vas a empezar a pensar a cuál es el equivalente a esta compensación al empleado. Básicamente dicen que eh, si tú, si tú, tú usas las 8 semanas, si ese es tu periodo, van a prorratear basado en el ingreso de su anexo, su ingreso bruto del anexo F, a esas 8 semanas, y le van a dar el máximo de como $15,000 más o menos. Si el periodo es más largo, y de nuevo, si amplía el periodo hasta, vamos a decir, 24 meses, lo más probable es que va a estar en una situación de que le den más dinero, pero eso en sí mismo puede llegar a un máximo de poco menos de $21,000. Hay un poco de cálculo que se tiene que hacer ahí, pero la cosa importante a recordar es que para tu, tu actividad de empresario independiente, el equivalente a la nómina va a venir el dato del anexo F. La segunda cosa en la que puedes gastar dinero son lo que se llaman gastos que no son de nómina. La lógica aquí es que puedes gastar dinero en cosas que son para tu negocio, que puedes usar para que sean deducibles en tu declaración de impuestos. Eso es más o menos lo que todo esto tiene en común. Y Lindsay de nuevo va a explicar este tipo de cosas que tienes permitido usar. Y esto coincide muy bien con lo que se puede condonar si está en la proporción adecuada. Está el interés por hipoteca, eso está perfectamente bien, es algo que se puede condonar. Por supuesto es una cosa importante para agricultores y es importante recordar que no es nada más el interés de hipoteca. Si puedes tener un préstamo para eh, son intereses en bienes personales, o sea, propiedades, equipo, o sea, lo que sea. Si te está generando interés es algo en lo que puedes gastar el dinero este. Si tienes renta o arrendamiento de negocios, obviamente los agricultores tienen muchos arrendamientos y eso también puede ser para equipo. Lindsay mencionó
servicios públicos, eso es algo normal, incluso para los negocios más pequeños, pero si, por ejemplo, estás produciendo lácteos, electricidad puede ser algo importante, pero también para otra gente, tú puedes gastar tu dinero del préstamo si es en la proporción adecuada. Operaciones como programas de computadora, como mencionó Lindsay, y daños a la propiedad, si estabas participando en agricultura urbana en Minneapolis y las cosas se destruyeron en el verano, esto es algo que puedes usar en lo que puedes usar el dinero. Costos de proveedores era la sexta cosa, y esto es algo que para los negocios pequeños representa un costo, pero lo que yo entiendo de las reglas, eso es para muchos agricultores un gasto importante en el que puedes usar este dinero. Entonces eso va a ser para, puede comprar ganado, paja, semillas, otros insumos para sus operaciones agrícolas. Es algo que puede usar y que le pueden condonar. También se gasta dinero en protección a trabajadores, eso es algo en que se puede gastar y que se lo pueden condonar. Esas son las posibilidades, pero la regla básica es que le pueden condonar todo, o tanto como sea posible, como muestra la diapositiva. Hay que gastar por lo menos 60% en gastos de nómina o la reposición de ingresos al propietario. Y eso es como que el obstáculo más grande. Junto con eso, sin embargo, si sí tiene empleados, hay reglas que hay para asegurarse de que la gente no reduciendo los pagos a los empleados en forma radical y que aún así les condonen el préstamo. Los sueldos deben permanecer al 75% por cada empleado, entonces no puedes agarrar un empleado y recortarle 25%, todo el mundo tiene que estar dentro del 75%. Hay excepciones para esta regla, pero si le reduce a alguien pero si despide a alguien y luego lo vuelve a contratar, todavía puede calificar, pero no puede reducir radicalmente el salario de la gente. El número de trabajadores de tiempo completo hay que mantenerlos constantes por todo este periodo de tiempo. Básicamente van a comparar el periodo, le llama periodo de referencia. Hay que mantener esa cifra de trabajadores de tiempo completo como al 80%, y al igual pues está el caso con mantener los sueldos al 75%. Esto no es cosa de todo o nada. Entonces, si muy apenas estás por debajo del 75% con los sueldos, o los trabajadores de tiempo completo, no te van a descontar la condonación en forma completa. Entonces, si tienes el 80% de tiempo completo, no el 100, entonces te van a dar el 80% de la condonación del préstamo, no es cero. Hay excepciones también con las reglas para tiempo completo, y tienen que ver más bien con que si trataste de contratar gente o reponer las horas, o lo trataste de recontratar, tuviste que despedir a alguien con causa justificada. Te pueden dar justificación si en realidad no tuviste otra opción, incluyendo, por ejemplo, si simplemente no era seguro tener a un trabajador. Por ejemplo, si tienes un eh, negocio al menudeo y estás en el mercado y el mercado dejó de funcionar, entonces no había manera de darle la vuelta a esto. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, naturalmente, siendo este el gobierno federal, tenemos formularios, y los formularios los nombres parece que vinieron de una película de ciencia ficción. Hay tres tipos. Hay una super estándar, es el formulario 3508. Ese es el que van a usar los negocios más grandes, es más complicado, y ese pues no lo vas a querer usar. Está el formulario simplificado 3508EZ. Ese lo puedes usar si tienes un préstamo de no más de 50,000, y si no has rebajado los sueldos o salarios de los trabajadores al 25%, y no has rebajado las horas de trabajo de los trabajadores.
Entonces va a ser más sencillo en algunos aspectos, pero el que realmente quieres usar si eres agricultor es el que se llama 3508S. Y para ese puedes usarlo si tu préstamo es por menos de 150. No se requiere ninguna documentación. Lo que va a pasar es que vas a tener que certificar que estas cosas son ciertas, pero no tienes que entregar los documentos entonces. Pero sí quiero advertir a la gente que en cualquier momento en que te dicen que tienes que certificar, también están diciendo es que debes tener el documento para darle fundamento. O sea, no tienes el documento porque luego pueden venir y pedirte el documento. Entonces, ese formulario 3508S, si ya has rebajado, si ya tienes reducción de ingresos, si ya solicitaste, ahora lo único que tienes que hacer es mantener la documentación. El 3508 no tienes que presentarlo, pero sí necesitas conservar todos los documentos por cosas obvias como gastos de empleados. Si estás gastando dinero en comprar heno, necesitas mantener esos registros. La pregunta puede ser, o sea, ¿cuánto tiempo? Dicen 6 años, pero yo diría que eso es el mínimo. Entonces, ¿cómo es que deciden a quién le condonan el préstamo? De hecho, ese prestamista, ese SBA puede revisar lo que hace el prestamista, pero en realidad está en manos del prestamista. Tienen 60 días para tomar su decisión después de que llenas la solicitud. Tal vez condonen todo lo que le prestaron, tal vez una parte, o le pueden negar todo. Y eso va a depender de sobre si ellos piensan que usted califica basado en estas reglas. Si no le condonan todo, entonces hay que volver a hacer pagos y como usted recordará son 2 años básicamente. Tiene esos requisitos y luego se convierte en un préstamo normal. Un par de cosas más. Una es que hay una pregunta rara, es una pregunta importante sobre impuestos. Entonces, Hacienda piensa que si tú pides dinero prestado y te lo condonan, eso es ingreso gravable y Hacienda es muy insistente en eso. Ahora, es raro en el sentido de que hay excepciones a esa regla, los agricultores tienen sus excepciones especiales, pero siendo todas las demás cosas iguales, si alguien te condona un préstamo, ese es ingreso federal. Sin embargo, la ley CARES y las leyes posteriores de parte del Congreso dice que de este préstamo condonable no es gravable, pero por favor pongan atención en que solo se trata de impuestos federales, los impuestos estatales son otra cosa. Y Megan y yo estábamos hablando y ella comprende a Minnesota que si que en los impuestos para Minnesota también se considera la condonación de préstamos. Yo no lo he buscado, pero si tienen ese problema, tenga un contador que lo entienda. Lo último que voy a decir con la pregunta sobre impuestos es que Hacienda ha hecho una determinación que dice que si te condonan el préstamo por un gasto, vamos a decir energía eléctrica, que no puedes dar la media vuelta y luego también usar ese gasto de electricidad en tus impuestos como un gasto deducible. Si lo piensas tiene sentido. O sea, al final no tuviste el gasto, no tuviste que pagarlo, entonces ellos no quieren que eso lo use como una deducción en sus impuestos. Rápidamente, con excepción de el programa PPP, eso cambió el 27 de diciembre para solo el programa PPP, pero por supuesto ese es el caso para otras condonaciones de deuda. Steven tiene apagado el micrófono. Eso es porque yo te interrumpí y él fue tan agradable y apagó el micrófono él mismo. Bueno, hay un sistema de apelación para el programa y no es todo lo que hubiéramos querido que fuera.
Básicamente la SBA tiene un sistema de apelación y puedes apelar las decisiones, pero solo decisiones que se hayan hecho por parte de SBA. Entonces, si tu prestamista te negó y SBA no estuvo involucrado, no queda claro si tiene remedio o no. Yo creo que al final puedes demandar a un prestamista diciendo que debieron haber dado la condonación, pero eso no es algo que vaya a ser fácil. En realidad, si la SBA está involucrada en la decisión, puedes apelar esa decisión en algunos casos y si no, probablemente vas a tener una situación difícil. Y aún así, si SBA toma una decisión, es sobre la elegibilidad, sobre si dicen que calificabas después de haber llenado la solicitud. Si conoces algunas de las otras entidades federales que tienen un sistema de apelación, este es un sistema más débil que aquellos. Lo último de lo que quiero hablar por un momento es sobre discriminación. Estamos acostumbrados a pensar a menudo que todos los agricultores son hombres blancos. Sabemos que por supuesto eso no es cierto. Y uno de los problemas en agricultura, en la cultura que tenemos, es la discriminación que tenemos en contra de la gente por raza, etnicidad, género, etcétera. Y en estos programas de préstamo, que nadie se ha tomado mucho la molestia acerca de qué puede constituir discriminación o qué se puede hacer al respecto. Pero lo que yo diré es esto, que hay algo que se llama la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, es ley federal y prohíbe discriminación en una transacción de crédito. Y aquí estamos hablando sobre transacciones de crédito. Sabemos que la discriminación está mal, pero de acuerdo con la ley de igualdad de oportunidades de crédito es ilícito, y, pero si usted siente que está siendo expuesto a discriminación, tal vez muy bien pueda haber un remedio legal. Y lo último que quiero decir es que Lindsay y yo estamos trabajando en un manual sobre las nuevas reglas del programa, no hemos terminado, va a ser muy detallado, pueden ver cualquier regla disponible y va a estar en nuestra página de internet. Hemos hecho esto en otros temas de COVID-19. Si va a nuestra página de internet puede pasarse semanas leyendo cosas que pues son muy secas pero útiles, y lo que están escuchando el día de hoy van a poder accesar una versión mucho más detallada en nuestra página de internet. Y con esto creo que terminé. Vamos ahora a preguntas o qué sigue. Sí, vamos a preguntas y hay muchas de ellas y no estoy segura que vamos a poder terminar con todas en los 11 minutos que nos quedan, así que hay un par de opciones. Podemos irnos más allá del tiempo programado si la gente quiere quedarse, o podríamos hacer que los ponentes hagan respuestas por escrito a las preguntas. Yo sé que Megan hizo eso en el pasado y si los ponentes están de acuerdo con eso podemos dar respuestas por escrito posteriormente, pero por ahora vamos a continuar con algunas preguntas y ver hasta dónde llegamos. Entonces voy a regresar a algunas de las preguntas sobre requisitos. Y si no llego a su pregunta, me disculpo porque hubo como una avalancha. Vamos a hacer tantas como podamos ahorita. Entonces, bueno, aquí está una. Dejé mi trabajo y me metí de de agricultor completo en febrero del 2020, el 28 de febrero. Gané más en el 2020 que en el 2019. Entonces suena como a que mi granja no califica para el programa PPP. Así yo diría que si la granja, si tu negocio es un negocio agrícola, no estaba funcionando el 15 de febrero del 2020, entonces desafortunadamente no calificas. Y Megan o Steven, si ven que las reglas sean diferentes, aporten algo. El 15 de febrero es ciertamente una fecha límite importante. Si estuviste trabajando medio tiempo como agricultor, puedes solicitar, y para el primer préstamo no importa si ganaste más dinero en el 2020 que en el 2019. Eso es para el segundo préstamo, ese es un requisito. Pero el primer paso es que si tu negocio no estaba en operaciones el
15 de febrero, entonces sin duda no importa para el primer préstamo. Hay una pregunta relacionada sobre alguien que compró una granja de árboles de Navidad en octubre del 2020 y van a llenar el anexo F, entonces se califican para la condonación. ¿Puedes repetir? Creo que ya habías contestado a la pregunta. Si se compró en octubre del 2020, no has cumplido con el requisito de la fecha de límite del 15 de febrero, desafortunadamente. Bueno, gracias. Aquí está una que no estoy segura si se contestó. ¿Y qué tal si tuvimos que presentar una quiebra personal debido a COVID y el negocio no se incluyó en la quiebra? Ya pasamos el periodo de 6 meses. ¿Calificamos? Creo que sí contestamos esa pregunta y la respuesta es que si no, si la persona solicitante no está en la quiebra al momento de la solicitud o en cualquier momento entre ese entonces y cuando se hace el préstamo, entonces está bien. Porque yo me acuerdo, esto fue hace como mucho tiempo, una quiebra de hace varios años. Lo que yo entiendo es que esa persona aún podría calificar. Bueno, y cuentas sin pagar a los proveedores, cuentas que no hemos podido pagar por la pérdida de ventas debido a COVID, ¿eso califica para el programa? Eso es una pregunta relacionada para gastos y de proveedores y gastos en el pasado o para los dos. Para la primera parte de esa pregunta, uno, y creo que esta no era no estaba en mi lista de gastos autorizados. Si tienes pagos de interés por cualquier otro tipo de deuda que se haya incurrido antes del 15 de febrero del 2020, eso es un gasto autorizado y creo que una de las cosas clave aquí es que no creo que sea autorizado para contabilidad. Hay un par de reglas truculentas en donde el gasto no califica para ser condonado, pero sí los pagos de intereses sobre deudas sí califican para la condonación siempre y cuando hayan existido antes del 15 de febrero del 2020. La otra cosa importante es que se haya incurrido o pagado. Y sin meternos en mucho detalle, eh, esto se detalla en la solicitud de condonación. Depende de la situación específica y exactamente cómo es que están llegando las facturas cuando llegan, pero que se hayan incurrido o pagado durante ese periodo sería el punto para poder usar eso hacia la condonabilidad. Sí, bueno, hay preguntas aquí que tal vez necesitan más detalle uno a uno y si así fuera el caso haremos lo mejor que podamos para conectarlo. Califico para recibir un préstamo PPP para mi granja de lácteos si estoy recibiendo seguro por desempleo en mi negocio secundario de construcción. Yo no. La pregunta aquí probablemente no es sobre calificar para el programa PPP. Yo no creo que las reglas de el programa te detendrían, pero la oficina de desempleo del estado tal vez se fije en que también tienes otros ingresos de negocio secundario. Entonces yo tendría mucho cuidado acerca de hacer que las personas del departamento de desempleo estén pensando que estás acumulando prestaciones, pero yo creo que desde la perspectiva del programa nadie se va a fijar. Bueno, eso tiene que ver con otra pregunta o un par de preguntas, como no meterse en problemas para las auditorías en el futuro.
y luego el periodo de 8 a 24 semanas para el periodo comienza el día en que el préstamo se deposita en el banco. ¿Qué tipo de castigos se pueden aplicar si un auditor revisa esto en 2 o 3 años y determina que yo o mi prestamista hizo esto mal? Creo que todos podremos participar en esta. Es una parte de la pregunta fue, ¿se nos desconectó Steven? Tal vez se haya congelado la pantalla, por lo menos así es conmigo. Yo participaré. Lo importante aquí es tratar de mantener la documentación. Sabemos que en las solicitudes hay ciertas cosas donde dicen 3, 4 años, Hacienda tiene 6 años. Entonces, conservar los documentos, eso es lo que te va a ayudar. Si son menos de 150,000, el formulario nuevo 3508S sí te da una muy buena seguridad sobre muchas de estas cosas siempre y cuando conserves los documentos y estás haciendo lo mejor que puedas para cumplir con las reglas. Estás en buen camino para eh, estar en cumplimiento. ¿Hay algo más que agregar ahí? Con eso ya contestamos lo principal. Yo creo que con eso contestamos lo importante, pero porque es difícil para nosotros saber cómo los auditores van a considerar las cosas, pero lo único que yo agrego es que la condonación, por ejemplo, las solicitudes, dan, o sea, vas a ocupar una lente de aumento, pero se meten en muchos detalles sobre los requisitos acerca de qué documentos hay que conservar y durante cuánto tiempo. Entonces, si te estás preocupado por algunos años en el futuro, yo leería la solicitud con mucha atención y asegúrate, como dice Megan, que estás conservando esos documentos que dan fundamento a la solicitud de condonación del préstamo. O sea, el desastre va a ser que si no tienes ningún registro, ahí está. Y van a ser muy serios con eso. Entonces, si se presentan en un par de años y dicen, oh, queremos saber ya cómo es que llegaste a esta cifra o tú certificaste esto o aquello, ¿cómo podemos saber que eso es verdad? Necesitas tener los registros para que te pidieron tener desde el principio. Digo, este gobierno está dando miles de millones de dólares en ayuda por COVID a millones de personas. O sea, vas a pensar, ¿cómo es que en realidad se van a fijar en mí? Pero por otro lado, pues en realidad uno nunca sabe. Entonces, conserva esos registros. Yo no jugaría juegos con esta gente porque fácilmente te puedes imaginar que están tratando de seleccionar algunas personas para ser un ejemplo de ellas. Entonces, haz las cosas de acuerdo con las reglas y conserva tus registros por mucho tiempo. Muy bien, entonces había una pregunta que contestó Megan en el chat y voy a hacerla para que todo el mundo la pueda escuchar y se trataba de el 60% sobre nómina y el 40% para servicios públicos. ¿Esos son máximos o mínimos o, o se puede hacer distinto para la condonación? Esas no son cosas que hay que tener exactamente. El 60% es un mínimo, el 40% es un máximo para la condonación total y si te vas por encima del 40%, eso va a reducir la cantidad de condonación en forma proporcional, o sea, no es todo o nada. Y no necesitas tener empleados, o sea, esa era la tercera parte de esa pregunta. La pregunta es que si necesitas tener al mismo empleado en el 21 y en el 19. Y Steven hizo muy buen trabajo en mencionar eso en, en cuanto a las cifras de trabajador de tiempo completo. Esto también tiene que ver con, esta es Teresa, esto tiene que ver con condonación y se presentó antes del seminario de parte de un empresario independiente. ¿Cómo se determina la cifra de condonación, ya que 100% de condonación requiere que el 60% se utilice en gastos de nómina? ¿Y qué es lo que se puede usar como documentación para la compensación al dueño o al propietario? La compensación al propietario, la tuya, en ese caso es tu nómina. Entonces,
Yo he visto unos lugares donde sugieren, dicen, emite un cheque a tu nombre, como mencionó Steven, ese no es un requisito legal, pero es simplemente el cálculo de tus utilidades del anexo. Esa va a ser la compensación al propietario y en el caso del préstamo eso es lo mismo que la nómina. Bueno, puedo usar el dinero del préstamo para comprar semilla ahorita para plantarla en primavera. Puedo usar el dinero para comprar teja que voy a usar para una caseta porque el techo está viejo, no porque se haya dañado durante disturbios o nada más. Supongo que tengo que usar la parte que corresponde a mi granja por servicios públicos y no lo que le toca a la casa. Bueno, me da gusto que hayas leído esta en voz alta porque eh, creo que le estoy dando vueltas en contestar esto. Creo que otras personas han hablado acerca de las categorías de gastos autorizados. No sé si se nos perdió Steven, pero ojalá que él pueda participar si no está de acuerdo. Pero la categoría de costos para proveedores, lo voy a leer de la regla porque desafortunadamente no tenemos más información acerca de lo que incluye esto. SBA dice que están en el proceso de actualizar la información, que espero que se metan en más detalles acerca de estas categorías de gastos autorizados, pero no lo han hecho todavía. De momento lo mejor que puedo hacer es decirles lo que dice la regla, y estoy hablando acerca de la parte de semilla y de la teja potencialmente. Para que un gasto cuente como gastos cubiertos de proveedores para que se pueda utilizar con el préstamo, tú como el, el prestatario tuviste que haber mandado el dinero a un proveedor de servicios para poder comprar bienes que son esenciales para tu negocio al momento en que hiciste el gasto y que ese gasto debió haberse hecho de acuerdo con una orden de compra o un contrato. Entonces parece que debe haber una orden. Es un término un poco vago, entonces no te puedo dar más definición de lo que hay ahí. La otra cosa importante es que sean esencial y que tenga que ver con una orden o contrato. Y la última parte es que esa orden o contrato debió estar en existencia antes de haberse iniciado el periodo de cobertura de tu préstamo. O sea, debió haber estado en existencia en cualquier momento antes de, sugiere que pudo haber sido hace meses. Megan o Steven, si ustedes ven las cosas distintas, por favor participen. Creo que esa es una de esas áreas en donde desearía poderte dar una respuesta más definitiva. Lindsay, tú eres la perito en ese tema. Concedo tu opinión en esa nueva edición. ¿Es condonable 100%, con 100% a la nómina en el 2019? ¿O agregaron una segunda parte a esa pregunta? O sea, voy a contestar la primera parte primero. Definitivamente puedes estar por encima del 60% del uso de la nómina, del préstamo para nómina. Ese es el mínimo. Entonces, usar el 100% del préstamo, vas a estar en buen camino para que te lo condonen al 100%. Si has ampliado tu fuerza de trabajo, igual vas a estar en buen camino para la condonación, pero cuando agregamos detalles y peros es importante ver el caso específico en el contexto de tu préstamo. A veces es difícil dar buenas respuestas en cosas cuando hay muchos detalles adicionales, pero deberías estar en buen camino para condonación total. Gracias. Y yo creo que esa pregunta original tenía una parte adicional sobre gastos públicos y esto puede también aplicar a otras gentes. Entonces la única uso permitido y condonable es para gastos de negocios. Si separas gastos de residencia de gastos de negocio, creo que sí hay
información acerca de eso. Quien quiera que me haya enviado esa pregunta por correo electrónico, voy a buscar la fuente y darte una respuesta, pero la única parte condonable es la parte que corresponde al uso que se das en tu negocio y no para el uso de tu casa. Gracias, Lindsay, eso es muy útil. Aquí está una pregunta, ¿la escuché correctamente? Que si recibo el primer préstamo y se condonó el otoño pasado, ¿no puedo recalcular para incluir el ingreso bruto? Sí, creo que Megan agregó eso. Sí, cualquier préstamo, el primero, no se puede recalcular. Aquí lo importante es separar las tres partes. Tuviste el primer préstamo, tuviste en algunos casos la habilidad para solicitar un incremento en el préstamo y luego tienes el segundo préstamo. Entonces, aunque si te condonan el primer préstamo, no puedes recalcular eso y incluir el ingreso bruto. Puedes simplemente solicitar un segundo préstamo y eso tomaría en cuenta si tú presentas tu anexo F, va a incluir tu ingreso bruto de la línea 9. Bien, gracias Teresa. ¿Hay alguna otra pregunta que quieres hacer en este momento o voy con esta? Tal vez ya se contestó, pero lo haré de nuevo. Si obtienes un préstamo el año pasado y estás solicitando el recálculo, aún necesitas utilizar el mismo formulario del 2019 o puedes usar la declaración de impuestos del 2020. Vi esa pregunta y quería obtener opinión de Megan o Steven. Las reglas para el incremento del préstamo, hay unas reglas, no son muy detalladas. Lo que yo creo, en este momento lo que sí sabemos de seguro es que puedes solicitar el incremento si las nuevas reglas te permiten tener un préstamo mayor. Bajo las nuevas reglas puedes usar el 2020. Creo que le estoy dando vueltas ahorita. No sé cómo es que los prestamistas van a hacer con eso. Creo que lo que te aconsejo es que hables con tu prestamista. Definitivamente recomendamos que hables con tu prestamista. Acuérdate que para el incremento vas a ir con el primer prestamista. Entonces ellos van a tener información para ti. Yo me atrevo a adivinar que te van a pedir que uses el anexo F del 2019, pero los prestamistas sí tienen la autoridad delegada de parte de la SBA para tener, eh, para saber cómo se va a llenar la solicitud. Para el segundo préstamo, se puede ahora usar el 2019 o el 2020. Bien, gracias a todos, gracias a Megan y a Lindsay, y parece que se nos perdió Steven, pero gracias a Steven también por su presentación. Sí,